Sí, vamos a sumar a Pymes en la Red a Natalia Motil, que es licenciada en Economía de la UBA y directora de NM Consultora. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Natalia, Cris Dátola te saluda. Muy, pero muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Por favor, es un placer. Acá Carlito nos trajo un escenario medio negro sobre la economía, la macroeconomía argentina. Y quiero empezar con la pregunta que deja él picando. ¿Qué es lo que va a pasar de cara por lo menos agosto, si querés, para hacer algo de preelectoral y de acá a diciembre? Bueno, gran pregunta porque se vienen meses bastante complicados. Nos estamos acercando al punto, como yo siempre le digo, de quiebre en este año porque viene un recambio de gobierno y el mercado ya está descontando que va a haber cierta corrección, sobre todo lo que tiene que ver con el tipo de cambio que hoy el oficial viene bastante atrasado. Ujú. Y esto se suma a una política, ¿no?, que es totalmente insostenible, en la cual el Banco Central se está quedando sin reservas. Hoy estamos hablando que las reservas netas se encuentran en rojo, en alrededor de 8.000 millones de dólares, la de rápida disponibilidad, que son el verdadero poder de fuego que tiene el Banco Central para hacer frente a una corrida cambiaria. Ya estamos hablando en rojo de 11.000 millones de dólares. No hay noticias en relación a lo que es la renegociación con el Fondo Monetario Internacional. No sabemos si le van a adelantar los desembolsos previstos para el mes de septiembre, ni siquiera habían dado los desembolsos del mes de junio. La Argentina lamentablemente no pudo cumplir con las metas, ni siquiera la del primer trimestre y tampoco las últimas. Entonces eso obviamente que peligra lo que es el acuerdo. Y por otra parte tenés que no tienen más cintura para seguir interviniendo lo que es el mercado cambiario. Esto es lo que está viendo en parte lo que es el mercado y estamos viendo esas mayores presiones en lo que es el mercado. Inmediatamente se repercute en lo que es el dólar blue, pero uno dice ya el tipo de cambio oficial también ahí está presionando. Muchos inclusive empiezan a hablar de que puede que no se sostenga hasta el recambio de gobierno y se vea forzado este actual gobierno en hacer una pequeña devaluación, si es que logra sostenerla antes de las elecciones. Entonces, el primer panorama es en relación a lo que es el mercado cambiario, porque estamos en una situación bastante alarmante en ese sentido, y después obviamente lo que es la actividad económica, porque muy bien mencionaron sectores clave como el caso de la construcción manufacturera que más empleo generan hoy en nuestro país, están mostrando caídas en parte por la falta de disponibilidad de divisas para poder importar insumos del exterior, y eso se podría llegar a agravar a partir del segundo semestre de este año, pero también por la debacle macroeconómica, la incertidumbre, porque no es casual que justamente el mes en el cual vos tuviste mayores presiones cambiarias, esos sectores se vieron altamente afectados. ¿Por qué? Porque cuando sube lo que es el dólar blue, los proveedores se guardan los insumos, no quieren volcarlos, entonces hay retrasos. Y eso afecta obviamente lo que es la actividad de estos sectores. Entonces, para el segundo semestre es muy probable que si volvamos a tener presiones en el mercado cambiario, eso repercuta en lo que es la actividad económica. Natalia, ¿cómo estás? Charlie, ¿qué te habla? Hola Charlie, ¿cómo estás? Por el lado de la construcción, ¿qué ves? Porque a veces se dice que también todas estas movidas cambiarias, hay sectores de la construcción que los beneficia, pero evidentemente no, porque el último dato es que cayó. Efectivamente, no, todo lo contrario, porque siempre hay un retraso con respecto a lo que son los proveedores. Por otra parte, la construcción, por más de que digan, bueno, los insumos, muchos insumos se producen localmente, no es cierto. Muchos insumos guardan que algún que otro componente que viene del exterior. Entonces, ante la falta de disponibilidad de divisas, no se puede importar esos componentes claves para producir los insumos locales, y eso es lo que te genera digamos, esas dificultades y ese estancamiento que está viendo la actividad, que uno ya lo estaba previendo. Bien, y después respecto de porque venimos hablando de la sequía va a pegar hasta cierto momento porque fue hasta hace unos meses, después ya no. ¿Cuándo vamos a dejar de hablar de sequía y van a estar las otras variables solamente en juego?
Digo, ¿en qué indicadores? Aparte, Porque siempre el INDEC viene un poco atrasado, digo, el de junio, en el caso del EMAE viene un poquito más atrasado todavía, porque había dado el de mayo. excelente pregunta. A partir ya del año que viene podemos dejar de echarle la culpa a lo que es en la sequía. Ojo, porque puede llegar a ser que a partir del segundo semestre de este año, dependiendo de si se extiende o no el acuerdo de granos del Mar Negro, los precios de las commodities pueden llegar a seguir estabilizándose, a corregir a la baja o todo lo contrario, pueden generar nuevas alzas que podrían llegar a beneficiar a países como el nuestro, que son exportadores de estos productos básicos. Entonces, va a estar para mí bastante sujeto a eso. Por otro lado, si hay algún que otro tipo de cambio diferencial, que nuevamente empiezan los rumores que puede haber un dólar soja, trigo, maíz, que se puede llegar a extender. Yo creo que va a depender muchísimo de, primero, si va a haber, si uno descuenta que es suficiente el tipo de cambio para liquidar y no guardarlo en lo que son las silobolsas, si va a haber una corrección del tipo de cambio antes de las elecciones, entonces yo creo que el tipo de cambio diferencial no va a tener el mismo desempeño que en los anteriores. Y por el otro lado, ¿qué es lo que pasa en el contexto internacional? Que vuelvo a repetir, no es menor, y recordemos que alrededor del 60% del crecimiento económico de países como la Argentina, emergentes, depende muchísimo de lo que pase en las cuestiones internacionales, tanto de tasas de interés de la FED como justamente alza o baja de los precios internacionales de las commodities. Entonces, a tenerlo en cuenta, porque puede llegar a ser que inclusive beneficia a partir del segundo semestre de este año un cambio en las reglas de juegos a nivel internacional. Natalia, la última, que tiene que ver más con el fondo y la relación con Argentina. ¿Cuántas cuotas quedan para pagarle al fondo y qué tan viable es cumplirlas? Nosotros tenemos a partir del mes de junio, julio, que son los vencimientos más importantes de la Argentina. Después vas a tener pocos vencimientos, estamos hablando de 600 millones de dólares, no es mucho. Entonces junio, julio, agosto serán los meses más complicados. Lo que se estaba previendo es que desde el mes de junio, septiembre y diciembre se adelanten esos desembolsos de alrededor de 10.000 millones de dólares. Si llegan a adelantar esos desembolsos, la Argentina ya estaría bastante tranquila porque le entrarían esos dólares que son el verdadero respaldo físico del peso, y de esa forma podría llegar a generar cierta estabilidad en lo que es el mercado cambiario, que hoy es uno de los mercados que más preocupa. Ahora bien, si no llega a pasar eso, todavía tiene que pagar los vencimientos del mes de julio, que son alrededor de 2.600 millones de dólares, uh-huh. Y tendrá que usar lo que son los swap de China, que estamos hablando, que otra vez lo usamos ahora, lo vamos a convertir al tipo de cambio, uh-huh. Para conseguir esos dólares, pero vas a tener que pagar para finales de año una tasa de interés de alrededor de 7%, que es una de las más altas del mundo, claro. Y eso también llega a presionar para el próximo gobierno. Uh-huh. Natalia, muchas gracias. Un beso enorme. Fue Natalia Motil, ¿sí?, que es licenciada en Economía de la UBA y directora de NM Consultora.